Hay historias que nunca debieron ser contadas, fragmentos borrados de archivos oficiales, voces ocultas en grabaciones que jamás llegaron a un juicio y fotografías que parecen respirar cuando nadie las mira. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato común, sino un rastro de memorias fragmentadas, documentos imposibles y nombres que el tiempo quiso enterrar. Cada detalle, cada silencio, cada imagen es una grieta en la realidad, un eco que insiste en regresar aunque todo intente borrarlo. Tú, al escucharlo, no serás un espectador, serás parte del expediente. Y una vez dentro, ya no habrá manera de retroceder. Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Las persianas tiemblan con el viento, pero detrás de ellas hay un resplandor constante. La casa parece habitada y, sin embargo, nadie cruza el umbral desde hace años. Al acercarte, notas que la pintura descascarada aún guarda la huella de manos que alguna vez abrieron esa puerta. El silencio pesa, salvo por el zumbido eléctrico de una lámpara que titila dentro, como si quisiera recordarte que algo permanece encendido, aunque todo el mundo jure lo contrario. En el piso de la entrada hay un sobre arrugado, sin remitente, y más allá, un archivador con páginas arrancadas, marcado con tinta negra que borra el nombre que debería estar escrito. Pero ten cuidado. Al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo, o más allá, estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente, y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Cruzas el umbral. La madera cruje bajo tus pies, como si reconociera tu presencia. El aire está denso, impregnado de humedad y polvo antiguo, pero también de un calor extraño, como si alguien hubiera encendido la estufa hace poco. Caminas por el pasillo y ves cuadros torcidos, retratos familiares donde la figura de un muchacho parece apenas un borrón, un gesto a medio trazo que incomoda al ojo. Su rostro no termina de fijarse en tu memoria, aunque juras haberlo visto antes. Al fondo, la puerta del cuarto número 7 está entornada. Dentro, una silla vacía mira hacia la ventana, y sobre la mesa descansa un cuaderno abierto con solo una palabra escrita. Vuelvo. Nadie recuerda haberla escrito. Nadie admite haber entrado allí desde la noche en que él se fue y no regresó. El cuarto del hermano se abre ante ti con la lentitud de un secreto. El polvo, en lugar de cubrirlo todo, parece haberse detenido en el aire, como si el tiempo hubiera decidido no seguir aquí. La cama está tendida con una precisión que inquieta. La almohada sin huellas de haber sostenido una cabeza desde hace décadas. Sobre la silla descansa una camisa azul perfectamente doblada, todavía con olor a jabón viejo. La lámpara de noche permanece enchufada, y cuando enciendes el interruptor, la bombilla parpadea pero no se quema, como si obedeciera a una rutina invisible. En la pared, los pósteres escolares se ven desteñidos. Una foto de equipo, sin embargo, atrapa tu atención. La fila de muchachos sonrientes parece completa, pero si observas con cuidado, un espacio entre dos figuras revela un hueco apenas perceptible, una sombra recortada donde debería estar alguien. La etiqueta con el nombre falta. Nadie nunca lo reclamó. ¿Recuerdas lo que contaban los viejos del barrio? Esa misma noche, el hermano salió diciendo que regresaría en un momento. El plato quedó servido en la mesa. Un vaso con agua condensaba lentamente en la madera. Y luego, nada. Al día siguiente, su ausencia fue tratada como rutina. Nadie habló, nadie preguntó. Las conversaciones se disolvieron como si un pacto silencioso hubiera caído sobre todos. Algunos insisten en que lo vieron caminar hacia el río, siguiendo una linterna que flotaba en la oscuridad. Otros dicen que lo recogió un coche negro, sin placas, que aguardaba en la esquina.
Los registros policiales nunca existieron. Preguntes donde preguntes encontrarás versiones opuestas, contradicciones que solo generan más vacío. Un profesor del instituto ya retirado recuerda haber corregido tareas firmadas con su nombre semanas después de la desaparición. Cuando revisó las listas oficiales, ese nombre no aparecía. Los archivos parecían modificados, tachaduras, páginas arrancadas, letras desplazadas, como si alguien hubiera querido conservar la idea de su presencia y borrarla al mismo tiempo. Caminas hacia el armario, lo abres. Entre prendas antiguas, encuentras una caja de zapatos. Dentro hay cartas dobladas, sin sello, dirigidas únicamente con la palabra hermano. Ninguna está firmada. En la primera, la tinta se ha corrido por la humedad, pero puedes leer una frase: no sigas la voz después de medianoche. El resto es ilegible. El cuarto no huele a abandono, sino a espera, como si siguiera aguardando al dueño de sus pasos. Te quedas quieto, escuchando. Durante un segundo, el piso cruje detrás de ti, como si alguien hubiera entrado. Te giras, pero el pasillo está vacío. Solo la sensación, aguda y fría, de que este espacio jamás dejó de estar habitado. La mesa del comedor aún conserva su forma intacta, como una fotografía detenida en la madera. La silla del hermano se mantiene arrimada con un ángulo distinto, casi separado del resto, como si él se hubiera levantado a toda prisa. Sobre el mantel amarillento hay un plato vacío con las marcas de cubiertos hundidas en la porcelana y un vaso a medio llenar que todavía proyecta un anillo húmedo en la superficie. La lámpara colgante ilumina esa escena con un resplandor pálido, como si cada objeto estuviera condenado a repetir su papel noche tras noche. Tu memoria te engaña, crees escuchar el eco de una risa breve, una conversación que se interrumpe de golpe, pero al abrir bien los ojos solo queda el silencio, grueso, obstinado. Los rumores que circulaban en la calle hablaban de esa última cena. Un vecino aseguraba que alguien lo vino a buscar, tocó a la ventana y él se levantó sin decir palabra. Otros decían que salió por voluntad propia, murmurando algo sobre no poder seguir callando. En un rincón de la mesa descubres un periódico doblado en 4. La fecha corresponde a esa misma semana. La noticia principal describe disturbios en otra provincia, estudiantes desaparecidos durante la represión de una protesta. Algunos historiadores aún debaten si la lista de nombres fue censurada de manera intencional. Lo inquietante es que, entre los márgenes en blanco, alguien anotó con lápiz: preguntar por los que no vuelven. ¿Fue el hermano quien lo escribió? ¿O alguien más quiso dejar la advertencia? Los años han pasado, pero la contradicción persiste. Unos dicen que al levantarse dejó la comida intacta. Otros aseguran que alcanzó a decir: ya regreso. No hay acuerdo, ni en la familia ni en los vecinos. El recuerdo se fragmentó como cristal roto. Cada quien sostiene un pedazo y ninguno encaja con los demás. Miras hacia la repisa. Un portarretratos enmarca una fotografía de familia. Todos aparecen allí, menos él. O quizás sí estuvo y alguien recortó su imagen con tijeras, dejando un borde irregular que ahora solo resalta la ausencia. La palabra hermano escrita con tinta azul en el reverso confirma que esa silueta perdida le pertenecía. Los mitos locales adornaron la historia con un barniz distinto. Hay quienes dicen que al salir esa noche, se encontró con un hombre vestido de blanco, un espectro que solo aparece en encrucijadas. Otros prefieren creer que simplemente tomó un tren nocturno hacia la capital. La estación, sin embargo, no registró ninguna salida. Mientras observas la mesa inmóvil, notas un detalle que te hiela la piel. El vaso con agua, a pesar de los años, nunca se ha secado del todo. El cristal aún refleja luz como si hubiera sido llenado hace apenas unas horas. El registro municipal parece un laberinto diseñado para disuadir a quien busque demasiado. Pasillos estrechos, archivadores metálicos, cajones que rechinan al abrirse.
encuentras la sección alfabética que debería contener su nombre. Ahí está, una ficha amarillenta, mecanografiada, con sus datos básicos. Pero algo no encaja. Una gruesa línea negra atraviesa el apellido, como una cicatriz hecha con tinta. Donde debería figurar su fecha de nacimiento hay un espacio en blanco, y en el margen superior, un sello rojo declara «anulado». Algunos funcionarios recuerdan que existió. Otros se encogen de hombros, repitiendo que jamás trabajaron con ese archivo. Hay un silencio aprendido, un mecanismo de defensa que evita decir más de la cuenta. Entre los papeles se descubre un detalle insólito, un recibo de impuestos pagado a su nombre meses después de su desaparición. Nadie explica quién lo firmó. Los rumores del pueblo sostienen que los registros fueron alterados de madrugada, cuando un par de hombres trajeados entraron al ayuntamiento y pasaron horas encerrados en la oficina central. Nadie los vio salir. Al día siguiente, varias páginas estaban tachadas, otros legajos reubicados. La gente prefiere no hablar de eso. Los historiadores locales aún discuten si se trató de un error administrativo, una depuración común de listados civiles durante los años de crisis, o una acción deliberada para borrar rastros incómodos. Una teoría universitaria incluso señala que nombres como el suyo desaparecieron en distintas provincias casi al mismo tiempo, como parte de un patrón mayor. Encuentras un documento adicional, un acta escolar donde aparece su firma. El papel, sin embargo, exhibe dos caligrafías distintas. La mitad de las líneas escritas con trazo firme, la otra mitad con letra torpe, como si alguien hubiera intentado imitarlo. ¿Quién lo escribió? ¿Y por qué conservarlo en un archivo que oficialmente niega su existencia? ¿Recuerdas la primera vez que alguien te advirtió? No busques en papeles, busca en los silencios. Y ahora lo entiendes. El registro no se limita a omitir, transforma la ausencia en un hecho oficial, casi legal, como si la memoria colectiva dependiera de una carpeta con tachaduras. Al cerrar el cajón, el eco metálico resuena demasiado fuerte en el pasillo. Te quedas quieto. Por un instante, sientes que alguien más respira entre los estantes. Giras la cabeza, pero solo encuentras carpetas sin dueño, filas infinitas de identidades interrumpidas, y entre ellas, la certeza helada de que la de tu hermano fue una más. Las calles del pueblo guardan sus secretos con más eficacia que cualquier archivo. Caminas por la plaza y sientes las miradas huidizas de quienes aún recuerdan, aunque prefieran negar. En el bar de la esquina, los viejos murmuran a media voz. Algunos aseguran que lo vieron esa noche caminar detrás de una mujer de vestido gris. Otros juran que subió a un automóvil negro sin placas, estacionado junto a la fuente. El relato cambia de boca en boca, como si cada versión llevara la intención de confundir más que de aclarar. Una vecina anciana, al preguntarle, baja la vista y solo dice: «Los que se fueron porque alguien los borró». Nadie más se atreve a dar detalles. El aire del pueblo es pesado, cargado de sospecha. Se percibe un acuerdo tácito, no mencionar su nombre en voz alta, como si hacerlo pudiera invocar algo indeseable. Los rumores más extraños hablan de luces en el campo. Una pareja asegura haber visto destellos azulados en la ladera, como faroles que guiaban hacia la nada. Otros recuerdan un silbido metálico, repetido a intervalos, que atravesó la madrugada. Nadie explica de dónde provenía, pero todos lo asocian con su partida. Algunos investigadores han intentado rastrear esas versiones. Historiadores de la región mencionan las desapariciones forzadas de los años turbulentos, listas de nombres que nunca llegaron a publicarse, jóvenes que simplemente dejaron de estar presentes en el día a día. Sin embargo, la academia se divide. Hay quienes sostienen que se trata de un mito colectivo, una manera de transformar el dolor en un relato fantasmagórico. Otros defienden que esos rumores de la calle son la única evidencia genuina de lo ocurrido,
precisamente porque no figuran en los registros oficiales. A ti, lo que más te inquieta no es la contradicción, sino el consenso en torno a la negación. Nadie se atreve a decir en voz clara que lo conoció, pero todos saben qué silla dejó vacía en la escuela, qué puerta cerró detrás de sí en la casa. La paradoja es insoportable. El pueblo vive atrapado entre el recuerdo y la prohibición de recordarlo. Avanzas por la calle empedrada, y en una ventana ves un objeto imposible. Colgado de un clavo está su bufanda, la misma que llevaba esa noche según los vecinos. El tejido no está deshecho ni cubierto de polvo, parece haber sido colgado ayer. La puerta de esa casa, sin embargo, lleva años clausurada con cadenas oxidadas. El rumor, el silencio, la huella material, 3 piezas que no encajan y, sin embargo, sostienen el misterio de una desaparición que el pueblo se empeña en no resolver. Subes al ático de la casa, un espacio estrecho donde la luz entra apenas por una rendija en el techo. El polvo se levanta en nubes finas y entre cajas olvidadas descubres un sobre amarillento sellado con cera quebrada. No lleva destinatario ni remitente. Al abrirlo, una carta se despliega con letras inclinadas, temblorosas, dirigidas solo con 2 palabras: a mi hermano. El papel huele a humedad y tinta vieja. La primera frase se distingue: si lees esto, ya es tarde. El resto se interrumpe por manchas de agua, como si alguien hubiera intentado borrar fragmentos deliberadamente. Se alcanzan a leer frases sueltas: la voz no se calla, buscan entre nosotros, no digas que existí. No hay firma, solo un espacio en blanco donde debería estar el nombre. ¿Recuerdas que algunos del pueblo hablaban de un cuaderno escondido, lleno de confesiones que jamás fueron publicadas? Tal vez esta carta era parte de ese manuscrito. Una teoría local afirma que quienes desaparecían solían dejar mensajes cifrados, pedazos de verdad que luego eran recogidos por manos desconocidas. Otros sostienen que esas cartas no existieron nunca, que eran invento de las familias para justificar lo inexplicable. Académicos que estudiaron casos similares encontraron patrones: documentos personales sin destinatario, cartas incompletas, papeles que aparecían en casas selladas. Algunos creen que era una práctica secreta de resistencia, otros que se trataba de una construcción posterior, un mito consolador para los que esperaban noticias. Aún hoy no hay consenso. Lo inquietante es el trazo de la letra. Miras con atención y notas que coincide con notas escolares que viste antes en el cuarto. La inclinación, la manera de cerrar las O, el bucle apretado de la G. Todo señala a tu hermano. Y sin embargo, la fecha escrita en la esquina, una cifra torpe en lápiz, es posterior a la noche en que desapareció. El ático parece respirar contigo. Cada movimiento de tus manos hace crujir la madera, como si respondiera a tu lectura. Te detienes un momento, escuchando el silencio. Entre las tablas, un murmullo leve se filtra. Viento quizá, o algo que suena demasiado parecido a pasos sobre el techo. Cierras la carta y la guardas. Cuando bajas la escalera, sientes el peso de esa advertencia inconclusa. Alguien quiso hablarte desde un tiempo imposible y lo hizo escribiendo un mensaje que nunca debió llegar. El río corta el paisaje como una cicatriz oscura. Te acercas a la orilla y el aire se vuelve más frío, cargado de humedad que impregna la ropa. Dicen que aquella noche alguien lo vio caminar hacia aquí, siguiendo una linterna que brillaba sin manos que la sostuvieran. Otros juran que cruzó a la otra orilla, aunque nadie logra explicar cómo. En los mapas oficiales no aparece puente alguno, ni tampoco hay registro de barcas en servicio. El rumor tomó fuerza con los años.
Los niños del pueblo crecieron escuchando que si te acercabas demasiado al río después de medianoche, podías ver una figura en la bruma, un joven inmóvil, esperando en silencio. Algunos aseguraban que era él, atrapado en una repetición eterna de su último paso. Historiadores locales han debatido durante décadas sobre la función de ese río en las rutas de escape de quienes desaparecieron durante la represión. Hay registros fragmentarios de que sirvió como frontera clandestina, un límite que separaba no solo provincias, sino también memorias. El problema es que, en los documentos oficiales, el río ni siquiera figura con el mismo nombre. Cambia de denominación según el archivo, como si quisieran dispersar la pista. El agua golpea las piedras con un murmullo constante. Te agachas y encuentras algo improbable, una bota enterrada en el barro medio sumergida. La levantas y la suela aún conserva huellas recientes, imposibles de explicar en un objeto abandonado hace tantos años. ¿Es la suya o simplemente otro fragmento que alguien dejó aquí para alimentar el mito? En los márgenes, la vegetación parece más densa, como si protegiera un secreto. Entre las ramas bajas encuentras un pañuelo atado a un tronco, desteñido por el sol. Una inicial bordada en el borde te deja sin aliento, la primera letra de su nombre. El tejido está roto, pero el hilo azul aún brilla. El río se convierte así en testigo y frontera. Para algunos, él cruzó y empezó otra vida en silencio. Para otros, fue tragado por el agua, convertido en leyenda. Tú, parado en la orilla, no puedes decidir cuál de esas versiones duele más. ¿La idea de que olvidó o la certeza de que fue borrado? El aula vacía huele a madera rancia y tiza olvidada. Te sientas en uno de los pupitres y el eco de tus pasos parece multiplicarse en las paredes, como si aún estuviera lleno de voces. En la pizarra quedan restos de palabras borrosas, números incompletos, fórmulas que ya nadie terminó. Entre los archivos escolares descubres un registro de asistencia. Su nombre aparece tachado en la lista, pero extrañamente, las calificaciones siguen firmadas con una rúbrica idéntica a la suya durante semanas posteriores a su desaparición. El antiguo maestro ya jubilado cuenta que cada mañana encontraba en el escritorio tareas entregadas con esa misma letra. No recordaba haber recibido al muchacho en clase, pero tampoco podía negar la evidencia de los cuadernos. Los demás alumnos, al preguntarles, respondían con evasivas. Algunos decían que sí estuvo presente, otros juraban que nunca lo conocieron. La contradicción se convirtió en norma. Las versiones populares adornaron la historia con matices inquietantes. Se decía que su sombra aparecía en los pasillos, o que en los exámenes siempre quedaba un espacio libre, un asiento vacío que nadie ocupaba por miedo. Otros afirmaban que en los recreos se escuchaba un silbido breve, idéntico al que él hacía, aunque no había nadie alrededor. En el terreno académico, la discusión sigue abierta. Algunos investigadores sostienen que esos registros corresponden a un error de transcripción, una duplicidad en las listas producto del desorden administrativo de la época. Otros sugieren que podría tratarse de una presencia simbólica, un modo en que la escuela se resistía a aceptar su ausencia, conservando su nombre en los papeles como gesto de memoria. Pero una minoría defiende una hipótesis más perturbadora. Alguien se ocupó deliberadamente de mantener viva la ilusión de su existencia, escribiendo en su lugar, ocupando su espacio invisible. Entre los pupitres encuentras una libreta olvidada, con dibujos a lápiz, casas, árboles, figuras humanas. En una página, un rostro aparece borroneado hasta quedar irreconocible. Debajo, con letras torcidas, alguien anotó: "No falto, estoy". La frase es a la vez afirmación y súplica, una voz que insiste en no desaparecer. El aula, vacía y oscura, parece contener un rumor leve, como si las paredes todavía guardaran la vibración de ese nombre que fue escrito y borrado al mismo tiempo. Cierras el cuaderno y lo dejas sobre el escritorio, consciente de que aquí la memoria se convirtió en una rutina fantasma. La fotografía escolar descansa dentro de un marco metálico torcido, guardado en un cajón polvoriento.
La sacas con cuidado y la observas bajo la luz amarilla de una bombilla desnuda. Los rostros de los alumnos forman una fila ordenada, todos con expresiones rígidas, forzadas para la cámara. Sin embargo, algo rompe la armonía. Un espacio vacío, un hueco en la fila, como si un cuerpo hubiera sido recortado de la imagen. El borde dentado revela tijeras apresuradas. Aún así, lo más extraño es que nadie parece advertir la ausencia. Las miradas de los demás niños apuntan a ese espacio, como si saludaran a alguien que ya no está allí. El mito del pueblo sostiene que esa fotografía fue tomada justo el año de la desaparición. Algunos recuerdan que él posó en ella, con la bufanda que llevaba la noche en que salió. Otros aseguran que nunca estuvo presente, que ese hueco siempre formó parte de la composición. La contradicción divide incluso a quienes se sientan juntos en el mismo café, como si hablaran de dos realidades paralelas. En los registros de la escuela aparece la foto en una versión distinta, sin hueco, sin recorte, como si la imagen hubiera sido retocada. La pregunta persiste: ¿cuál de las dos versiones es la verdadera? Los académicos que han estudiado este caso discuten sobre la manipulación de archivos fotográficos en tiempos de censura. Algunos creen que las copias se modificaban para borrar rostros incómodos. Otros defienden que la ausencia misma era un recurso simbólico, un recordatorio de lo que no debía ser nombrado. Tus dedos recorren el reverso de la foto y descubres algo escrito a mano, una inicial, apenas trazada con lápiz. Coincide con la letra que viste bordada en el pañuelo del río. Ese detalle enlaza dos objetos separados en el tiempo, como si alguien se hubiera empeñado en dejar rastros mínimos, hilando un mapa secreto para quien se atreviera a buscar. La imagen ejerce un magnetismo silencioso. Miras fijamente ese hueco en la fila, y por un instante tu mente juega contigo. Crees distinguir la sombra de un rostro apenas dibujado en la superficie, un gesto borroso que desaparece en cuanto parpadeas. Cierras la fotografía y la guardas de nuevo, temiendo que prolongar la mirada sea otra forma de invocar lo que todos intentan enterrar. En un archivo provincial, olvidado en el sótano de un edificio administrativo, descubres un legajo marcado con un sello rojo: confidencial. La carpeta, de cartón endurecido por la humedad, lleva una sola inicial en la portada, la misma que viste en el pañuelo atado al árbol. Al abrirla, las hojas desprenden un olor a hierro oxidado y tinta rancia. Lo primero que aparece es una lista de nombres, muchos tachados con trazos violentos, entre ellos, el suyo. Algunas páginas contienen informes médicos con sellos oficiales, pero lo extraño es que describen síntomas que nunca recuerdas haber visto en él: insomnio crónico, crisis de memoria, episodios de fuga repentina. Los documentos parecen escritos para justificar una ausencia más que para registrarla. En los márgenes hay anotaciones a lápiz: no debía hablar, preguntar en la estación. No sabe si son advertencias o pistas que alguien dejó a propósito. Los rumores locales siempre mencionaron una lista roja, un inventario de jóvenes vigilados por motivos políticos, religiosos o simplemente personales. La mayoría niega haberla visto, pero todos dicen conocer a alguien que estuvo en ella. Se decía que entrar a esa lista era equivalente a ser borrado poco a poco, primero de los papeles, luego de las conversaciones y finalmente de la memoria. Entre los estudios académicos hay controversia. Algunos sostienen que esa lista jamás existió, que es un mito tejido para explicar desapariciones dispersas. Otros defienden que, aunque los archivos fueran destruidos, la lógica de selección y borrado fue real, operando en distintas provincias con métodos idénticos. Nadie ha podido probarlo con certeza, pero la carpeta que tienes en las manos contradice la negación. Encuentras, al fondo, una fotografía grapada a una hoja. El papel está arrugado, pero reconoces el pasillo de la casa, la puerta del cuarto número 7, cerrada.
Una fecha escrita a máquina en el reverso coincide con la semana en que desapareció. Lo imposible es el detalle que aparece en la imagen, la sombra de alguien detrás de la puerta, una silueta que no pertenece a nadie más de la familia. Cierras el expediente con un peso creciente en el pecho. Sabes que este legajo no debería existir y sin embargo lo has tocado. Como si alguien hubiera querido que lo encontraras, o como si el archivo mismo se resistiera a morir, esperando a quien estuviera dispuesto a mirar. El expediente confiscado te persigue incluso después de cerrarlo. Sueñas con la lista roja y sus tachaduras, como si las manos que borraron esos nombres aún trabajaran sobre tu propia memoria. Despiertas con la sensación de haber olvidado algo esencial, una palabra o un gesto que podría devolverle sentido a todo. Decides regresar a la casa familiar. El pasillo se conserva igual, la pintura descascarada, el silencio compacto. Frente a la puerta número 7, ahora cerrada con llave, percibes un olor metálico que no recordabas. En el marco de la puerta, alguien talló un número apenas visible, 178. No corresponde a ninguna habitación, ninguna clave de la familia. Mientras observas, un sonido mínimo llega desde dentro, como el roce de páginas al pasar. Un cuaderno que se abre, el mismo que nunca encontraste, el mismo que la carpeta describía. Tratas de forzar la cerradura, pero no cede. Entonces notas que la ventana del cuarto tiene el vidrio empañado desde adentro, aunque la casa está vacía. En el pueblo, algunos ancianos confirman que hubo un experimento en la región, vinculado a la memoria y a ciertos jóvenes seleccionados. Nadie se atreve a hablar con detalle, cambian de tema o fingen no escuchar. Solo una mujer, con voz temblorosa, dice que en esa habitación se escribía lo que luego debía ser olvidado. Los académicos más escépticos interpretan estas leyendas como metáforas, la casa como símbolo de la represión, la puerta como la barrera del recuerdo traumático. Sin embargo, la insistencia en el número 178 no parece ser un simple recurso narrativo popular. Demasiadas veces aparece en diferentes documentos y testimonios para ser casualidad. Encuentras un recorte de periódico de los años 70. Habla de un juicio nunca concluido, de un acusado que desapareció antes de declarar. El detalle oculto en el artículo es un nombre en la lista de testigos, el suyo. Nadie parece recordar que él hubiera sido citado, pero la tipografía impresa lo confirma. Al anochecer, vuelves a la habitación. Apoyas la oreja en la puerta y escuchas apenas un murmullo, un coro de voces superpuestas que no se distinguen. Algunas parecen rogar, otras repetir una frase incompleta. No debía hablar. Lo mismo que estaba escrito en los márgenes del expediente. De pronto, el aire del pasillo se enfría. No ves nada, pero la certeza de estar acompañado es aplastante. Retrocedes, y la luz del pasillo parpadea. Cuando vuelve, la inscripción 178 ya no está en el marco, como si nunca hubiera existido. La madrugada siguiente, te sientas frente al escritorio con la intención de ordenar notas y grabaciones. Descubres que la libreta donde escribías tus hallazgos tiene varias páginas arrancadas. No recuerdas haberlo hecho. Las hojas que quedan contienen frases inconexas. Fotos escolares. Paciente. Registro imposible. 178. Intentas reconstruir el hilo lógico, pero cuanto más revisas, más evidente se vuelve la fractura en tu propia memoria. Grabaciones que jurarías haber hecho aparecen en blanco, solo estático. Correos que habías enviado a colegas ahora figuran en borradores, nunca enviados. El expediente parece estar borrándote a ti. Decides acudir al archivo judicial, con la esperanza de hallar un duplicado. La funcionaria revisa en su base de datos. No existe ningún caso con esas referencias. Cuando mencionas el juicio inconcluso de los años 70, ella te mira fijamente, como evaluando si poner fin a la conversación. Luego dice, con voz plana, que esa sala estuvo cerrada durante décadas por reformas. Imposible que hubiera juicios allí.
Sales con más preguntas que respuestas. En la puerta del edificio, alguien ha dejado un sobrepardo sin remitente. Dentro hay una sola foto en blanco y negro, un aula con pupitres vacíos y en la pizarra la palabra olvido escrita con tiza. Al reverso una anotación a lápiz. Sesión 12. Mantener silencio. Esa noche revisas antiguos álbumes familiares. Entre las fotos hallas una imagen desubicada, un grupo de niños frente a una escuela derruida. Reconoces tu propio rostro entre ellos, pero más joven de lo que las fechas permitirían. A tu lado aparece una niña que nunca identificaste, y bajo su retrato está escrito con caligrafía infantil: Paciente 178. La imagen te desarma. Si la foto es real, implica que fuiste testigo, quizá participante, de aquello que todos niegan. Pero si es falsa, ¿quién podría haber manipulado tu álbum de familia? La pregunta más inquietante es otra. ¿Por qué tu memoria acepta esa escena como familiar? En tu grabadora de pronto aparece un nuevo archivo que no recuerdas haber registrado. Al reproducirlo, escuchas tu propia voz susurrando: no abras la puerta, no preguntes por 178, no sigas escribiendo. El archivo se corta con un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado un libro demasiado rápido. Intentas dormir, pero la imagen de aquella foto no te deja. Cada vez que cierras los ojos, vuelves a ver la palabra olvido en la pizarra, escrita como una sentencia. El sobrepardo sigue sobre tu mesa, y aunque lo guardas en un cajón, tienes la sensación de que late como un corazón inquieto. Al amanecer, un correo electrónico anónimo llega a tu bandeja. El asunto: ¿recuerdas la sala 178? El cuerpo del mensaje es apenas una línea. Si insistes, perderás más que tu memoria. No hay firma, ni rastro de origen. El remitente aparece como no recordado. Decides revisar el registro de llamadas de tu teléfono. 3 números desconocidos aparecen marcados entre las 2 y las 3 de la madrugada, justo cuando creías estar dormido. Al reproducir los mensajes de voz, escuchas sonidos metálicos, como puertas pesadas cerrándose en un pasillo vacío. Al final, una voz infantil murmura tu nombre y se disuelve en estática. Intentas tranquilizarte pensando en una broma pesada, pero la coincidencia con el expediente, con la foto, con la grabación imposible, es demasiado exacta. Abres de nuevo tu libreta para apuntar todo con detalle, solo para descubrir que la portada ya no lleva tu nombre, sino escrito en tinta corrida: Paciente 178, sesión pendiente. El miedo se mezcla con un impulso difícil de explicar: continuar, aunque la advertencia sea clara. Cada obstáculo, cada omisión, parece diseñado para borrar algo vital, y si el borrado te incluye, ¿qué pasará si obedeces y te detienes? Esa misma tarde regresas al tribunal, decidido a comprobar si realmente estuvo cerrado durante los 70, pero al llegar, te sorprende el hall de entrada. Los murales conmemorativos han desaparecido. En su lugar, una pared nuda, con yeso fresco. Preguntas a un guardia y responde que siempre fue así, que nunca hubo murales. Cuando te giras para marcharte, notas que alguien te observa desde el último escalón de la escalera. Es una niña, la misma de la foto, con un vestido blanco desgastado. Sus labios no se mueven, pero escuchas claramente en tu cabeza: no escribas más, ya está escrito. Parpadeas y la escalera queda vacía. El guardia te mira con desconfianza, como si hubieras perdido el juicio. Caminas hacia la salida con el eco de aquella voz rondando tu mente. Al llegar a casa, encuentras la grabadora encendida aunque la habías dejado apagada. El carrete gira solo. Una nueva pista sonora se almacena. No es tu voz, ni la de un niño, sino un coro de susurros que repite sin cesar: sesión 13, sesión 13, sesión 13. El contador marca exactamente 13 minutos, y cuando por fin se detiene, lo último que se escucha es el ruido de un lápiz escribiendo con furia sobre papel. El sonido del lápiz sigue resonando en tu cabeza, incluso después de detener la grabadora. No reconoces la caligrafía,
pero la presión en cada trazo sugiere urgencia, casi desesperación. Abres la libreta esperando encontrar páginas nuevas, pero lo que ves te congela. Hojas enteras cubiertas de frases repetidas, todas con la misma tinta corrida. No recuerdes lo que ya fue borrado. Tratas de arrancar una página, pero el papel parece adherido, como si la tinta misma lo hubiese sellado. Al tocarla, la yema de tus dedos se mancha de un negro espeso, más parecido a hollín que a tinta. Al limpiarte las manos, notas un olor metálico, como sangre vieja. Decides grabar en video lo que ocurre para tener prueba tangible, pero cuando revisas la grabación, la imagen es un estático borroso. Sin embargo, el audio registra un nuevo mensaje. Una voz pausada, masculina, que dice tu nombre y añade: Sección 14. Punto de no retorno. Respiras hondo. ¿Quién divide tu vida en secciones? ¿Es un juego, un archivo o un guión que alguien más redacta? A medianoche suena el timbre. Afuera no hay nadie, solo un sobre negro dejado en el umbral. Dentro encuentras un carrete fotográfico de 35 milímetros. Decides revelarlo en un laboratorio cercano. El técnico, un hombre mayor con lentes gruesos, tarda varios minutos antes de salir del cuarto oscuro con expresión perpleja. «Esto no debería ser posible», murmura. «¿Qué viste?», preguntas. Él titubea y finalmente entrega las copias. Las fotografías muestran el tribunal vacío, pero en cada imagen aparece una figura borrosa de pie, en diferentes lugares. Una sombra infantil, de pie frente a los estrados, sentada en la barandilla o mirando de espaldas hacia la cámara. Lo inquietante es la última fotografía. No es el tribunal, sino tu propia habitación, con el sobre negro aún cerrado sobre la mesa. Y en la esquina, apenas visible, la misma niña de vestido blanco, con los ojos cubiertos por una franja de luz. El técnico se niega a quedarse con las copias y te las devuelve, casi temblando. Caminas de vuelta a casa sintiendo que cada paso te hunde más en un laberinto que alguien trazó antes de que nacieras. Esa noche, incapaz de dormir, decides confrontar el eco de la advertencia. Colocas el carrete fotográfico sobre la mesa junto con la grabadora y la libreta. Cierras los ojos y susurras en voz alta: ¿Quién escribe mi historia? La respuesta no tarda. La grabadora, apagada, comienza a girar por sí sola. De sus cintas sale un murmullo colectivo, miles de voces superpuestas, todas repitiendo: paciente 178, paciente 178, paciente 178. Y entonces, lo entiendes. El expediente nunca hablaba de otro, hablaba de ti. La verdad no cae de golpe. Se filtra como humedad en las paredes, silenciosa hasta que ya no queda espacio seco. Paciente 178 no es un número cualquiera. En la libreta, revisando con desesperación, descubres que en los márgenes de cada página estaban marcados con pequeñas cifras que nunca habías notado. 1, 7, 8. Siempre en ese orden, siempre como un recordatorio escondido. Vuelves a la grabadora, rebobinas, reproduces. Entre cada frase, entre cada silencio, tu propio nombre se camufla en la estática, como si tu voz pasada hubiese estado pidiendo ayuda sin que la presente pudiera oírla. Las fotografías siguen esparcidas sobre la mesa. Tomas la última, la de tu habitación, y la miras bajo la luz tenue. La franja luminosa que cubre los ojos de la niña no es un defecto de revelado, es un rastro, un corte en la emulsión, como si alguien hubiese arrancado sus pupilas para impedir que miraran de vuelta. La giras, y detrás, en letras desordenadas, está escrito: si recuerdas, dejas de existir. El aire se espesa. Intentas abrir la ventana, pero no se mueve, como si el marco hubiese sido sellado desde afuera. Todo el cuarto parece comprimirse, las sombras alargándose hasta tocarte la piel. El sobre negro comienza a humedecerse solo, dejando escapar un líquido oscuro que se escurre hacia el piso. En ese instante, entiendes la paradoja. No eres narrador ni testigo. Eres el propio archivo. Tu memoria, tus preguntas, incluso tu resistencia, no son más que anotaciones que alguien más revisa desde otro lado del vidrio. Cada duda que pronuncias abre una nueva sección en ese expediente infinito. La cinta de la grabadora alcanza el final y se detiene. El silencio es absoluto.
Por primera vez en días, no hay voces, no hay sombras, no hay advertencias. Solo una frase escrita en la pantalla apagada de tu televisor que nunca encendiste. Archivo cerrado. Voces olvidadas. Caso 178. La oscuridad te envuelve y todo se borra.